Listo, maestro. Ok. Buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer día del foro multidisciplinar para analizar la problemática del río Santiago. Mi nombre es la doctora Elvira Medina Alvarado, del Centro Universitario de Tonalá, y pues voy a tener el gusto de dirigir la mesa legal, ¿sí? Voy a tomarme el tiempo para leer el currículum de los doctores que nos hacen el favor de acompañarnos por el orden de aparición, ¿sí? En primer lugar tendremos a la maestra Celia Iliana Pacas Romero. Ella es abogado y contador público por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en orientación en Derecho Civil. Ha realizado diferentes diplomados de medios alternos de solución de conflictos. Actualmente es catedrática a nivel licenciatura en la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Ha sido secretaria de la Academia de Derecho Ambiental y Urbanístico, ¿sí? También ha participado en la actualización de programas académicos de las materias de delitos ambiental, derecho urbanístico, derecho ambiental 1, 2, 3, etcétera, y ha participado en diferentes foros de tipo nacional de asentamientos humanos, y ha participado como coordinador en conferencias analizando la problemática ambiental en México, ¿sí? Y también ha asistido a conferencias de salud y medio ambiente, ha asistido también a paneles para efectos del Sistema Nacional Anticorrupción en el derecho ambiental. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Celia Iliana Pacas Romero, ¿sí? En segundo lugar tendremos a la doctora Adriana Hernández García. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de la Ciénega en la Universidad de Guadalajara. También realizó su maestría en Antropología Social por el CIESAS Occidente, con la tesis titulada El pueblo de Mezcala y los efectos de la degradación ambiental actual de Chapala. Obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales por parte de la Universidad de Guadalajara, con la tesis titulada Región, Agua y Tequila, Impactos Ambientales en las cuencas del río Sula. Su línea de investigación y aplicación del conocimiento es en desarrollo regional y medio ambiente. Actualmente ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y perfil PRODEP desde el 2002. En el 2017 participó como coautora con Fernando Melgoza, Modesto Hernández y Carlos Melgoza en un cortometraje titulado Chapala, las voces de un lago violentado, y de hecho pues obtuvo el tercer lugar, ¿sí? En el 2018 obtuvo en coautoría el primer lugar en el concurso de cortometrajes con el título Agua Caliente en la reunión novena de la Red Waterlat, ¿sí? Celebrada en Brasil, y ha participado en eventos académicos, encuentros, congresos, seminarios, ¿verdad? Desde el 2001, así como la publicación de resultados de investigación en revistas académicas de divulgación y difusión del conocimiento. Bienvenida, doctora Adriana. ¿Sí? Por último, nos acompañará en nuestra mesa el doctor Francisco Jalomo Aguirre. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, tiene el doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, es maestro en Desarrollo Local y Territorio por la Universidad de Guadalajara, es especialista en Gobierno y Gestión Pública Territorial por la Universidad Javeriana de Colombia. Tiene el diplomado en habilidades directivas para la gestión pública en la Universidad Jesuita de Guadalajara, ¿sí? También es licenciado en Derecho y abogado experto en Derecho Ambiental, Derecho Humano al Agua y Gestión Ambiental Metropolitana por la Universidad de Guadalajara, México. Además ha cursado estudios en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en la Universidad Nacional General de Sarmiento. También ha participado con ponencias, diplomados, talleres, cursos de licenciatura, maestría y doctorado, seminarios de actualización en áreas relativas al derecho ambiental y al desarrollo sustentable en diversas instituciones públicas, privadas en México, Cuba, España, Ecuador y Uruguay. Pues es muy vasto en este caso el currículum del doctor Jalomo. Lo dejo hasta aquí por la cuestión de los tiempos, ¿sí? Tenemos, ustedes saben que 45 minutos, entonces pues vamos a aprovecharlo. Le cedo el uso
de la palabra a la doctora Celia Iliana Pacas, por favor. Adelante, doctora. Adelante, doctora. Si gusta quitarle, en este caso, el candadito a su micrófono, por favor, para escucharla. Perdón. Ok, Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo voy a tocar el tema del incumplimiento de normas ecológicas que ha propiciado una excesiva contaminación en el río Santiago. Primero, pues, nuestro marco legal fue la Constitución, donde la Constitución del artículo 27 determina los límites y los cuidados que se tienen que tener en la conservación del agua. Y el artículo 4, que nos dice que son entes las ciencias de ayer, que es derecho no la calidad del agua. Entonces, podemos relacionando como derecho a medir. También tenemos la Constitución, el artículo 3, donde habla de nuestros derechos y la salud, pues en un momento dado tiene la obligación de intervenir inmediatamente las preventivas indispensables para de aguas, pues no son eficaces. El artículo 102 constitucional es donde se establecen las bases para la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos sí tienen las facultades, están hechas también, está creada pues la Comisión Estatal. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos no tiene la fuerza coercitiva más que para determinar. No sé si me sigan escuchando. Bueno, voy a seguir adelante. Ok, para todos. La Comisión de Derechos Humanos aquí en Jalisco y a nivel nacional no tiene una fuerza coercitiva. No tiene fuerza coercitiva, por lo tanto, a pesar de que emite sus recomendaciones, como fue la macro recomendación 1/2009, no se ha cumplido, o sea, quedó como una recomendación y la propia Constitución dice, bueno, las autoridades podrán hacerlo por medio de sus congresos locales, citar a las personas a las que se les emite la recomendación para escuchar por qué no se lleva a cabo la aplicación de la recomendación. Sin embargo, pues no tiene fuerza coercitiva, si quiere la hace, si no también. Y pues tenemos los problemas muy grandes en el río Santiago, donde pues causa muchas muertes, muchas enfermedades. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, tenemos que una de las metas es que en el 2021 todos los ríos deben estar curados y sanados. Entonces, a unos meses concluye 2020 y tenemos actividades como pero a nuestro presidente en el sentido de que pues no cumple ni el propio Plan Nacional de Desarrollo. Los normativos que es la Ley de Aguas Nacionales, donde tenemos distintos, bueno, su objetivo es la preservación y la calidad y cantidad del agua. Y tiene diversos formas para hacer cumplir dichos lineamientos, como es el artículo donde se ordena promover coordinación de acciones en 3 niveles de gobierno. Esos 3 niveles de gobierno se ponen metas, pero no se han cumplido en el caso del saneamiento del río Santiago. Ni tampoco se han llevado a cabo la correcta descarga de las aguas, las presas ni de los municipios.
Otra de las fracciones de este artículo nos dice que fomentará la participación de los usuarios del agua y de los particulares en la realización y administración de las obras y de los servicios hidráulicos. 3. Favorecer la realización de la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico vigente. Ok, tenemos los tres niveles de gobierno enfocados a la limpieza del agua. Sin embargo, en la realidad vemos la ineficacia de estos procesos. En la misma ley nos cita que el agua es declarada de utilidad pública. No podemos sobrevivir sin el agua, y nos pone determinadas fracciones donde dice que debe de tener la protección y mejoramiento, conservación y restauración de los depósitos de agua conforme a las normas oficiales mexicanas. Si tenemos normas, tenemos un sistema jurídico para la protección del medio ambiente en sobre el agua. Sin embargo, pues parece que fuera letra muerta. Tenemos en su artículo 29 también declara que se debe prevenir la contaminación del agua, concesionadas, asignadas y reintegrarlas en las condiciones adecuadas. Quiere decir que todo el tratamiento de todas las empresas deberían estar de acuerdo a las normas establecidas vigentes para que su agua fuera reutilizada y asignada antes. Entonces, dos normas oficiales importantes, 6, donde destaca cómo deben de ser las descargas residuales, cuáles son sus límites de contaminantes que se deben de vertir. ¿Qué ha pasado en la realidad? Pues que saben que van a tener, como son emisiones que deben programadas, es decir, les tiene que dar un aviso de por lo menos 48 horas antes de que se acabó la emisión. ¿Qué pasa? Hay empresas en que trabajan a la mitad y dañan con otros procesos químicos, a la vez contaminan otros rubros, sus aguas residuales, llegan al inspector y pues el agua residual pues va a la cantidad. Hay una de las normas donde dice que debe de llevarse a cabo para que llevar a cabo una calendarización sobre sus descargas en forma cronológica y viendo los niveles. Y si no, si carecen de ese análisis, la empresa se puede cancelar que el río Santiago. Sin embargo, pues cuando hay un gran desastre natural y que nos damos cuenta por medios de prensa, medios de comunicación, es cuando entonces se enfoca un poco más la autoridad a ver qué es lo que pasa. Sin embargo, a pesar de que en las leyes también nos dice que debe de tener una reparación del daño ambiental, rara vez se consigue esa información. Realmente en cómo hacen la reparación no lo están haciendo, no es efectivo. Bueno, nuestra Constitución del Estado, en el artículo 4, párrafo 5, nos dice que debe de prevenir y reparar violaciones de los derechos humanos. Por eso les digo que la normativa va muy unida con los derechos humanos o la sociedad, es donde la forma en que podemos intervenir más, dando un cambio a la ley sobre los derechos humanos. En la Ley de Aguas para el Estado de Jalisco y sus municipios tiene por objeto pues establecer las bases generales para la actuación de las condiciones de la autoridad que establecen los municipios conforme a las atribuciones constitucionales concurrentes en el ámbito de dicha gestión. Y nos está diciendo que todos los municipios tienen que sanear sus aguas antes de verterlas o descargarlas, pero volvemos a quedar en lo mismo, no se están cumpliendo las NOM y pues la consecuencia es que sigue muy contaminado
el río Santiago. Dentro de la Ley General de Salud, en el artículo 118 dice que le corresponde determinar los valores de concentración máxima permisible para el ser humano en los contaminantes al ambiente, emitir las normas oficiales mexicanas a que deberá sujetarse el tratamiento de aguas para el uso del consumo humano, establecer los criterios sanitarios para la fijación de las condiciones particulares de descarga, el tratamiento y uso de aguas residuales y, en su caso, la elaboración de normas oficiales mexicanas ecológicas en su materia. Existen los organismos regulatorios para la calidad del agua y, sin embargo, pues al parecer en el estado de Jalisco, pues todo es perfecto, todo está de acuerdo a las normas establecidas. Entonces, hay que revisar en las normas, bajar el número de contaminantes para realmente dar una eficacia. También tenemos dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente, tenemos los mecanismos regulatorios para la calidad del agua y tenemos los estímulos fiscales que veremos en un momento más tarde, en otra intervención. Sí, muchas gracias, maestra Celia. Por ahí tuvimos mucho problema con su audio. Vamos a tratar de restablecerlo, a ver si se escucha mejor. Por ahí tenemos algunas preguntitas ya, ¿sí? Por lo pronto, vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Adriana, ¿sí? Adelante con su intervención, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a todos los organizadores y la coordinación de esta mesa. Les voy a compartir una presentación. ¿Se ve doctora Elvira? Bien, bueno, el título de mi presentación es Análisis de la nueva Constitución de la Ciudad de México, los derechos de la naturaleza y el río Santiago. Considero que a lo largo de estos 2 días hemos estado reflexionando y analizando en torno a la problemática del río Santiago y como ejemplo, digamos, en este caso la cuenca propia del río Santiago, la gran cuenca Lerma-Chapala-Santiago, y que es importante que podamos pasar, digamos, es un escenario propicio para poder dar un paso, ¿no? hacia la construcción de una propuesta de qué sigue, es decir, qué podemos, ¿no? Cómo podemos resolver o cómo podemos comenzar a analizar las posibles soluciones. Bien, les comento, bueno, algunos antecedentes de la nueva Constitución de la Ciudad de México. No sé si se alcanza a ver así. ¿Se alcanza a ver la presentación? Bien, algunos de los antecedentes internacionales que ya luego va a profundizar el doctor Jalomo son el Rights of Nature, propuesto por la ONU, los principios y manifiesto del Pacto Mundial Consciente, y algunos países de América Latina que ya están asumiendo, integrando en sus constituciones, en sus leyes, esto que es los derechos de la naturaleza. Entonces, digamos que lo que hace la Ciudad de México es retomar esta reflexión y esta necesaria integración al marco legal, no el servicio a la naturaleza para los seres humanos, sino sus propios derechos. Entonces, el antecedente que tenemos de la Constitución se da en el 2016, donde se realiza en México el Foro sobre los Derechos de la Naturaleza, en cuyas conclusiones, ¿no?, sirvieron como base para la Constitución. Ojo, un aprendizaje, digamos, que nos da
este foro sobre los derechos de la naturaleza es el encuentro de cerca de 150 organizaciones de la sociedad civil, políticos, artistas, académicos, activistas de carácter local y mundial, donde empiezan a reflexionar el qué sigue, ¿no? Sobre esto que es la necesaria integración, ¿no? de la naturaleza en la Constitución. Bien, la Constitución de la Ciudad de México se da en el 2017 y en general es muy interesante para poderla revisar en otros temas y establece, entre otros, el derecho y deber del ciudadano para resolver problemas de interés general, garantiza los derechos de los ciudadanos a una vida digna, resaltando sus derechos al deporte, a la educación, al avance tecnológico, además de establecer sus derechos de convivencia, esparcimiento y descanso. Ojo, le otorga, digamos, un poder activo o una participación activa a los ciudadanos, a la ciudadanía. En concreto, en el artículo 18, ¿no? la Constitución establece que esto que es el derecho a la preservación y protección de la naturaleza debe ser garantizada por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en esta materia. Bien, en este artículo se señala la naturaleza como sujeto de derecho y aclara las competencias de esta garantía, ¿no? Es decir, no solamente el poder o la facultad o la buena voluntad que puedan tener las autoridades, sino que ya se debe proteger. Creo que este es un gran avance, la integración, ¿no? de este artículo para la protección al medio ambiente, a la naturaleza. Bien, la implementación de esta nueva ley es progresista, ¿no? En el caso mexicano, además de enfocar la atención en los ciudadanos y su entorno sobre otros intereses. Ojo, los ciudadanos de nuevo, ¿no? O sea, la organización de las organizaciones civiles artistas y en el caso de la ley la recupera y la deja muy clara. Bien. ¿Cuáles son en todo caso las lecciones que yo quiero compartir con ustedes hoy para la integración de los derechos de la naturaleza? ¿Por qué la necesidad, ¿no? de la integración de los derechos de la naturaleza para el Río Santiago como ejemplo, pero podríamos retomarlo para el estado de Jalisco? Bien, considero que estamos ante condiciones actuales, o sea, propicias socioambientales en Jalisco, ¿no? Estamos llegando al límite, ¿no? En términos jurídicos, sociales, ambientales, donde estamos viendo que los recursos naturales, también los habitantes, están sufriendo esto que es el marco legal. Podríamos discutir mucho la ley actual, pero lo que queda claro es que estamos al límite, es decir, el modelo que estamos teniendo, tanto jurídico como económico, no está funcionando para todos los ciudadanos y para los recursos. Bien, ¿qué considero? Otra lección de este proceso de la Ciudad de México, que es urgente la colaboración interdisciplinar para realizar foros, es decir, tomar también el ejemplo de la Ciudad de México, ¿no? Que hablen, que reflexionen, que analicemos sobre esto que son los derechos de la naturaleza. Jalisco está más que a tiempo para poder integrar en su marco jurídico. Podemos hablar de una nueva constitución, no sé, pero para poner a la naturaleza en el lugar de su protección, y por naturaleza estoy hablando, por supuesto, del medio ambiente, pero también de los ciudadanos, es decir, la necesaria participación ciudadana para promover el Río Santiago, ¿no? La protección del Río Santiago. La indispensable participación y pacto ciudadano en la cuenca del Río Santiago. Hay muchos grupos, hay grupos que están, ¿no? Participando para la protección, para la defensa del Río Santiago, organizaciones civiles, instituciones de investigación, universidades, centros de investigación y de todo el estado, para crear iniciativas donde se integren y cómo se integre los derechos de la naturaleza en la normativa. Sabemos que la ley no va a resolver solo, pero
considero que una de las lecciones, ¿no?, del proceso de la Ciudad de México es no solo la propuesta de los ciudadanos, sino el seguimiento para que se vuelva ley y para que se cree una vigilancia, ¿no? Establecer un modelo de manejo del agua del río Santiago desde la ciudadanía, desde los distintos actores, el río Sula, el lago de Chapala, el medio ambiente del Estado y hacia los derechos de la naturaleza. Bien, por último, a mí me surgió, esta pregunta, es decir, estamos en un escenario donde será propicio crear una nueva constitución de Jalisco. Reitero que Jalisco está más que en el momento en que debe recuperar y reenfocar este esfuerzo de desarrollo económico, ¿no? De cómo ha venido funcionando el modelo de cuidado del medio ambiente, porque claramente lo estamos haciendo mal. Y lo estamos haciendo mal porque no considero que no solo el Estado, los funcionarios, los órganos de gobierno son los responsables, sino que estamos todos los que somos habitantes de Jalisco. Bien. ¿Qué considero? Que al crear una nueva constitución en el estado de Jalisco se puedan integrar los derechos de la naturaleza, se podrán establecer los límites legales, ¿no?, para la protección de sus recursos naturales y también garantizar su conservación. Jalisco considero que se podría poner en la vanguardia junto a la Ciudad de México en el establecimiento de un nuevo marco jurídico con la protección, la defensa, conservación de todos los seres vivos. Es decir, no solo estamos defendiendo a la naturaleza, sino a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque tenemos temas límites, ¿no?, que hemos venido hablando, reflexionando, analizando en estos días, como la grave situación de salud de los habitantes que habitan por este momento la cuenca del río Santiago, pero puede del lago de Chapala, de Sula, pero podemos ampliarlo al resto de Jalisco. Sabemos que hay otros casos, ¿no? Temas como desigualdad, justicia hídrica, cultura para la paz, el despojo de los territorios de gran riqueza ambiental para destinarlos al turismo, a la urbanización, a la industrialización, entre otros. Es decir, estamos hablando de una situación donde Jalisco debe retomar este gran desequilibrio, ¿no?, y descuido hacia la naturaleza. Sí, si queremos seguir revisando lo que tenemos, estoy totalmente de acuerdo, pero considero que la Ciudad de México nos puso, como un camino a seguir propicio y pertinente, y considero que estamos como justo en el momento de iniciar ese camino para retornar hacia la protección de la naturaleza y por supuesto del río Santiago. Esa sería mi participación. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana. Muy interesante su participación, que en un momento más, después de la exposición del doctor Jalomo, tendremos la oportunidad de comentarlo y hacer alguna preguntita por ahí. Muchísimas gracias. Pues cedo el uso de la voz al doctor Francisco Jalomo. Adelante con su ponencia, doctor. Hola, buen día y gracias por la invitación, doctora Elvira. También agradezco a quienes me antecedieron, a la profesora Ileana y a la profesora Adriana. Bastante interesantes las aportaciones de ambas. Y yo lo que voy a abonar dentro de la charla de esta mesa tiene que ver con el contexto internacional de los instrumentos jurídicos aplicables para el caso de la contaminación del río Santiago. Les voy entonces a compartir una pequeña presentación que tiene que ver con esta intervención. Bueno, si bien para quienes se están integrando en el live en Facebook, estamos en la mesa 5, coordinada por la doctora Elvira Medina Alvarado, profesora del CUTONALA. Esta es la mesa legal. Y su servidor les va a hablar de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables al caso de la contaminación de la cuenca del río Santiago. Bajo esta perspectiva, me gustaría iniciar diciendo que en nuestro país la ley suprema que aplicaría para cualquier caso, y en este en particular, que es del que estamos abordando, el río Santiago, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es una constitución
que ha sido reconocida por varios especialistas, y me incluyo a ese reconocimiento, como longeva, parchada y deformada. Además de eso de ser longeva, podríamos enfatizar con que es una constitución que se creó en 1917 en un contexto y en una realidad diferente a la que hoy vivimos. Y aunque sí hay algunos problemas semejantes a los de aquel entonces, hay otros que se han exacerbado y masificado, como los problemas de contaminación en cuerpos de agua y en otro tipo de ecosistemas. Debemos reconocer que en esa constitución política, a pesar de tener estas deficiencias, pues al menos tenemos una serie de derechos garantizados, y entre estos el artículo primero, que es el preámbulo de la Carta Magna, Ley Suprema o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquiera de los tres nombres que se le guste dar, nos indica que todos los que vivimos en el territorio nacional, es decir, todas las personas, no por ser mexicanos, sino todas las personas, tenemos todos los derechos por igual. Y en ese mismo artículo se abre la puerta en términos de que lo que aplica jurídicamente para cualquier caso que se estudie dentro del territorio nacional no solamente es lo que viene consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que genera una especie de extensión que en este texto que ustedes podrán estar leyendo en pantalla, de una reforma adicionada en 2011 a este artículo de la Carta Magna, nos indica que también los tratados internacionales y todo aquello que esté garantizado en los mismos y protegido en los mismos se convierte en parte de lo que la Constitución política protege. Esto no es una historia, digamos, inventada o reciente o solo de elaboración del poder, en este caso legislativo, sino que procede de una discusión que nos llevó varios años, podrán ustedes ver en este esquema de elaboración propia de su servidor, un recuento histórico de cómo se fue discutiendo si las normas internacionales, tratados, convenciones, acuerdos, etcétera, tenían valor dentro de nuestro país y por tanto tenían aplicación a los diferentes casos jurídicos. Y miramos que desde 1992, sucesivamente 2004, 2007, 2008, 2010, se ha discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México el si los tratados y demás documentos internacionales eran extensión de la Constitución, qué valor y en el nivel jerárquico normativo tenía nuestro país. Todo esto dio lugar a que particularmente, si mal no recuerdo, 2012, se incorporara en la Constitución política ya de manera puntual, no solo lo que miramos hace un momento en el artículo 1, sino en otro conjunto de numerales, 73, 76 y algunos que vamos a mirar más adelante, esta importancia relacionada con los tratados internacionales, otorgando al Congreso de la Unión, que es nuestro poder legislativo a nivel nacional, y también la concurrencia con las entidades federativas, como sería Jalisco y como serían los municipios, de cumplir con los tratados internacionales en la materia. ¿Qué significa esto? Que con este recuento histórico hemos mirado que entonces los tratados internacionales se vuelven ley suprema del país. Y al volverse ley suprema del país, las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a cumplirlas. El artículo 76 establece que para que se deban cumplir esos tratados o acuerdos internacionales, permítanme estos nombres genéricos, aunque hay estos particulares de convenciones, etcétera, indica que solo se vuelven ley suprema si los firma el presidente de la República, pero si son ratificados por el Senado, en virtud de que es una atribución de este órgano legislativo, de nuestro Congreso Nacional Bicameral, de esta Cámara particular que es el Senado, la aprobación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas. Y el 89 nos refiere a esto que les explicaba en relación con la potestad del Poder Ejecutivo para firmar documentos internacionales con esta ratificación del Senado señalada en el artículo que pasé con anterioridad. A su vez indica que en los procesos judiciales
la Constitución Política señala en su artículo 103, 104 y 105 una cosa que se llama control de convencionalidad, que es bastante reciente, es una reforma bastante reciente en nuestro país y que indica que cuando se administre justicia en el país, se tienen que acatar aquellos principios, derechos y reconocimientos consignados en todo documento de tratado internacional. Y esto ha dado pie a que en los últimos años, miramos aquí una tabla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 3 expedientes particulares, se hayan dictado fallos históricos en donde a su vez que se reconocen derechos civiles, políticos, etcétera, también se reconocen estos aspectos relacionados con el derecho a gozar de un medio ambiente sano. Y básicamente, toda esta historia nos ha dado pie a que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actual nos señala entonces que es ley suprema de toda la Unión, son la Constitución, las leyes y tratados que estén firmados por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Y en el artículo transitorio de una reforma del 2013, miremos lo reciente y que esta fue en materia energética, se indica que toda la normatividad a nivel nacional tiene que armonizarse con lo que esté dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. Esta como línea del discurso me abre la puerta para explicar que, uno, todos los tratados, leyes, convenciones, acuerdos internacionales son con estos requisitos previos indicados de la firma del Ejecutivo y ratificación del Senado como poder legislativo, son ley aplicable en el país. Y esto significa que en teoría, en el deber ser, tienen que ser cumplidos por las autoridades. Y además que toda la normatividad de los municipios, de las entidades federativas y obviamente la normatividad a nivel nacional tiene que respetar aquello que esté protegido en estos documentos o instrumentos internacionales. Y entonces estaríamos vinculando con algunas otras garantías que aparecen y derechos humanos que no serían lo mismo que aparecen en nuestra Carta Magna, que se consigna en el artículo 2, porque tenemos tratados y acuerdos internacionales que tienen repercusiones y protecciones ambientales en materia de pueblos indígenas, tenemos en materia de educación, particularmente en educación ambiental, tenemos en la cuestión del medio ambiente sano un sinnúmero de instrumentos internacionales que simplemente les voy a dar un pantallazo para que los miren. Tenemos básicamente en el artículo 27 también otros acuerdos que fortalecen este numeral referido en términos de propiedad, de elementos de la naturaleza y en términos de prestación de servicios de igual forma. ¿Qué significa esto? Voy a salir de la presentación de PowerPoint para darles un pantallazo particularmente del listado de los instrumentos internacionales que tenemos. Permítanme un segundo. Listo. ¿Sí se mira el documento de Word? Bueno. Doctor Elvira, ¿sí se mira el documento de Word? Adelante, maestro, claro que sí. Gracias. Bueno, entonces, este es un listado bastante sucinto de todos los documentos internacionales que se han firmado por el Ejecutivo y que han sido ratificados por el Senado. Entonces tenemos un sinnúmero de declaraciones, por citar una que aplica para el caso de la contaminación del río Santiago, está la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano. Tenemos una de las más importantes que sería la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En esta se acuñan los principios de Río, del cual podré profundizar si hay dudas, y así un sinnúmero de documentos internacionales que son ley obligatoria y que muchos de estos están siendo incumplidos en el caso del río Santiago. Está la Convención sobre la Diversidad Biológica, me detengo en ese, por ejemplo. El río, por ser río, lo ubicamos como un ecosistema
en el que circundan y dependen otro tipo de elementos, no solo el agua, sino la flora y la fauna. Entonces tenemos aspectos violados en el proceso de contaminación del río Santiago que afectan a la diversidad biológica. Algunos otros, como reglas, principios, protocolos y directrices, sin duda alguna también algunas observaciones generales de la Organización de Naciones Unidas, y al ser México parte, entonces también aquello que se firme o que se emita por parte de la ONU tiene aplicación obligatoria en el país. Al ser parte del sistema regional interamericano, lo que sería el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, integrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también las declaraciones, cartas y reglamentos que se emiten por este sistema tienen obligatoriedad en el país. Tenemos también una serie de convenciones, por ejemplo, la Convención para la Protección de la Flora y de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, y a mi punto de vista tendría aplicación porque el Salto de Juanacatlán es una belleza escénica natural que ha sido destruida, y entonces habría violaciones a lo que está consignado en este tipo de instrumento internacional, otros protocolos, estatutos y acuerdos, algunas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así sucesivamente. Les puedo continuar con el listado, son 15 páginas de un listado de instrumentos internacionales que tienen aplicación para lo que sería el caso del Santiago. Entonces miramos que tenemos un cuerpo normativo robusto, y que ese cuerpo normativo robusto, tal como lo indicaba la profesora Ileana, no se cumple, y tal como lo indicaba la profesora Adriana, tenemos que cambiar de paradigma. Y el cambio de paradigma tiene que ver con no pensar en una visión antropocéntrica de la normatividad, sino en una visión holística y en donde se reconozcan derechos a la naturaleza a la hora de aplicar las normatividades para el caso del Santiago y algunos otros conflictos ambientales que tenemos en el territorio nacional. Creo que estoy en tiempo. Con esto concluiría de momento y me quedaría aquí atento para la ronda de preguntas y respuestas. Sí. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Ya? Ok. Bueno, brevemente, una pregunta nada más para el doctor Francisco Jálamo, precisamente. ¿Usted, doctor, considera que entonces todo este listado de instrumentos internacionales que nos hizo se pueden exigir judicialmente, ¿sí? ¿Y ante qué instancia podríamos, en este caso, hacer ese trámite por respecto a la violación que estamos sufriendo con el río Santiago? Bueno, particularmente sí se pueden exigir a mi criterio porque cumplen los requisitos que establece la Constitución Política, firma del presidente del país con ratificación del Senado, entonces ya se convierten en ley obligatoria de aplicación dentro del territorio nacional, y mediante los mecanismos legales, particularmente por mencionar uno, el amparo. El problema es el costo de acceder a la justicia. Y el costo de acceder a la justicia tiene que ver con, hay comunidades dentro de la cuenca del Santiago que no tienen posibilidades, insisto, económicas para interponer un juicio de amparo, que no es económico y que necesita una expertise por parte de un jurista muy particular para poder ejecutarlo. Entonces, vía amparo, habría algunas otras instancias civiles que tienen que ver con afectación al patrimonio, ya de manera directa. Por ejemplo, si yo tengo mi casa cerca del Santiago y por los olores y por la contaminación del agua y por la volatilización de partículas y por la cuestión paisajística, etcétera, me veo afectado en mi salud, me veo afectado en mi cuestión de hábitat, podría acudir también a instancias civiles. Pero el problema, reitero, sería el acceso a la justicia de los que menos tienen, y ahí meteríamos un tema de vulnerabilidad. Muchas gracias, doctor Francisco Jálamo. La siguiente pregunta, aprovechando en este caso a la doctora Ileana, que ella es, aparte de abogado, contadora, ¿sí? ¿Nos escucha, doctora Ileana? Sí, claro que sí. Ok, doctora. Para usted, doctora, en su experiencia, ya hablábamos de alguna manera en su exposición de las acciones que tuviera, en este caso, la ley para hacer cumplir a las empresas, pero acciones de tipo legal, pero en muchas ocasiones
nada más nos referimos a los castigos o las sanciones con las que las empresas tienen que lidiar a la hora de que incumplen con la normativa. Me gustaría ver el lado contrario, los incentivos fiscales, en este caso no tanto las sanciones, porque una de las, digamos, de las condiciones por las cuales podemos hacer que una empresa cumpla, también sería ofrecerles el otro lado. O sea, no te voy a castigar, te voy a incentivar. Fiscalmente hablando, ¿usted cuál es su experiencia, doctora? Bueno, es una herramienta valiosa, pero porque todo lo referente a descargar esa tecnología por parte de las empresas para a la hora de verter sus desechos, puede ser total o parcialmente, el costo de inversión puede ser deducible, pero tenemos un problema con la interpretación de la ley, donde como se hace por autodeterminación, si el contribuyente aplica mal el rubro, va a tener más sanciones económicas con multas que el beneficio que estaba esperando. Entonces, una de las posibles soluciones es de que dentro de la Secretaría de Hacienda, directamente el SAT, se haga una área especializada nada más para que determine el costo-beneficio de la tecnología de implementación para lograr un medio ambiente y que estos costos que tiene la inversión para sus desechos, vamos, de la empresa, se puedan deducir de distintos impuestos y no de uno solo. Y esos impuestos, pues, que sean a nivel federal, estatal y municipal, hasta la totalidad de la inversión. Eso sí sería algo muy bueno. Ahorita nada más está para la determinación de un impuesto federal, con el riesgo de que si no lo determina bien el contribuyente, pues va a tener una sanción mayor que el beneficio que pudo obtener. Bueno, muchas gracias, doctora Ileana Paca. Sí, yo creo que por cuestiones de tiempo ya no voy a abundar más en la cuestión de los comentarios ni en la cuestión de las preguntas. Estaremos al pendiente de las preguntas que se hubiesen realizado vía Facebook, ¿verdad? Para que lo contesten cada uno de ustedes, ¿sí? Y creo que estamos en tiempo para hacerle la entrega, en este caso, de los micrófonos y de la imagen a la siguiente mesa, ¿sí? Que va a dirigir el doctor Valentín Flores. Les doy las gracias por su participación y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias y felicidades. Gracias, bye. Adiós. Hasta luego. Qué pena, maestra, que no pudo entrar, no pude láminas, me falló tecnología. Todo bien, no se preocupe, no se preocupe. Elvira, no tengo pantalla. Dice que el hospedador me tiene sin pantalla. A ver. Gracias. Ya nos toca ahorita. Hola, hola a todos. Hola, Aida. ¿Cómo está, doctora? Hola, Lira. Y aquí andamos. Nos volvemos a encontrar. Sí, me da gusto la iniciativa de este foro. Excelente, ahí estamos. Hola, buenos días. Sí, todavía buenos días a todos. Buenos días, Valentín, mucho gusto. De legal. Toca el turno, esta vez la oportunidad a la mesa de ambiental, donde tengo el gusto de compartir con tres excelentes investigadores de la Universidad de Guadalajara. La doctora Sofía Mendoza Bonet,
la doctora Aida Alejandra Guerrero de León y el doctor Edgar David Moreno Medrano. Para comenzar, voy a cederle la palabra al doctor Edgar David Moreno, quien tiene una ingeniería en química y maestría en ciencias en ingeniería química por el Instituto Tecnológico de Durango, doctorado en ciencias en ingeniería química por la Universidad de Guadalajara, actualmente profesor investigador del Centro Universitario de Tonalá, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y con reconocimiento alto perfil deseable PRODEP. Entonces, bueno, cedo la palabra al doctor David, que nos va a hablar de la remoción de contaminantes emergentes por procesos de oxidación avanzada. Adelante, doctor David. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valentín. Hola, ¿qué tal a todos? Buen día. Valentín, ¿no me permiten activar mi cámara? Ah, ya funcionó. Ahí está. Gracias, Valentín. ¿Qué tal a todos? Hola. Pues muchas gracias. Voy a platicarles un poquito. Permítanme proyectarles una presentación de PowerPoint. Bien. Voy a platicarles un poquito sobre una investigación que estamos realizando en Cutonalá. Algunos compañeros investigadores, algunos estudiantes del doctorado en agua y energía que tenemos. Entonces, el tema que les quiero platicar es sobre una estrategia para degradar contaminantes emergentes por catálisis heterogénea tipo electrofenton. Bien, entonces, como ustedes bien saben, el río Santiago está fuertemente contaminado y uno de sus principales contaminantes son los fármacos, los cuales provienen básicamente de la industria, bueno, en una poca medida de la industria farmacéutica, pero en una gran medida de los usuarios. Es decir, nosotros quienes consumimos un medicamento, este es procesado por el organismo, sin embargo, no todo es asimilado por él y gran parte de este se desecha por la orina y se va a los drenajes y llega así al efluente. Las plantas de tratamiento convencionales no son capaces de degradar estos contaminantes. Entonces, el contaminante persiste y pasa a los sistemas de potabilización, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita hacer? Pues se necesitan modificar este tipo de tratamientos convencionales, añadir otras etapas que sí sean capaces de degradar este tipo de contaminantes. Entonces, es ahí donde entran los que se conocen como procesos de oxidación avanzada. Específicamente, dentro de estos procesos, quiero platicarles sobre la oxidación tipo Fenton. La oxidación tipo Fenton es una reacción química en la cual se producen radicales hidroxilos OH, los cuales tienen un poder oxidante muy fuerte. Como pueden ver del lado derecho en esta tablita, su poder oxidante es de 2.8, solo por debajo del flúor. Entonces, estos radicales hidroxilo tienen un potencial más alto que el ozono o que el peróxido de hidrógeno, incluso que el cloro, ¿no? De ahí su importancia. El problema es que para generarlos, las reacciones tienen una baja eficiencia, ¿no? No se generan muchos OHs. Entonces, tenemos que tratar de optimizar estos OHs. Bien. Entonces, dentro de los procesos de oxidación avanzada, les decía que tenemos el mecanismo Fenton, que incluye, como lo pueden ver aquí en estas reacciones de la parte inferior, una reacción, esta reacción intermedia que es la reacción Fenton, donde unos iones de hierro reaccionan con peróxido de hidrógeno para formar los radicales OH, que son los que nos interesan. Y estos son los que son capaces de reaccionar con cualquier contaminante R para degradarlo incluso hasta su mineralización, es decir, a la generación de dióxido de carbono. El problema
como ya lo dije, de esta reacción Fenton es la baja producción de OHs y que se requieren iones hierro. Entonces, estos iones hierro, cuando se añaden a una solución a tratar, pueden generar color a la solución. Y bueno, el color tampoco no nos interesa, ¿no? Nos interesan soluciones translúcidas. Entonces, debemos tratar de resolver el problema de la adición del hierro, y el otro problema que tenemos es que al utilizar el peróxido de hidrógeno para reaccionar con este hierro, pues el peróxido de hidróxido, como ustedes saben, es un reactivo un poco difícil de manejar, de transportar. Entonces, ese es un problema también. Pero esto se resuelve de la siguiente manera. Si generamos el peróxido en el lugar donde se necesita in situ, resolvemos el problema de almacenaje y de transporte. Y el problema del color debido a los iones ferroso lo podemos también resolver por medio de una catálisis heterogénea. ¿Qué significa esto de catálisis heterogénea? Significa que sobre un material preferentemente biodegradable vamos a depositar nanopartículas de hierro, donde ese hierro, al estar incrustado en ese material poroso, ya no se va a ir a la solución y por lo tanto ya no va a generar ese color. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder tratar un efluente contaminado con un fármaco? Bueno, en primer lugar, tenemos que sintetizar y caracterizar ese material poroso que va a contener a las nanopartículas de hierro. Entonces, ese material se sintetiza, durante su síntesis se le añaden las nanopartículas de magnetita o de hierro, y eso nos lleva a tener un material poroso que ya tiene esas nanopartículas. Este material debe de ser caracterizado para verificar que el material efectivamente tiene poros y que efectivamente tiene a las nanopartículas de hierro en su composición dentro de su matriz. Bien, y posteriormente necesitamos un esquema experimental en el cual ahora sí vamos a degradar un efluente contaminado, en este caso ciprofloxacina. Para ello necesitamos acá del lado izquierdo, les muestro un sistema capaz de generar el peróxido de hidrógeno in situ, en el lugar donde se requiere. Una vez generado ese peróxido, se alimenta a un sistema que contiene el material poroso con las nanopartículas de hierro, y en el cual va a ser posible tratar una solución que contiene la ciprofloxacina. Bien, entonces más o menos esa sería la metodología para poder tratar un efluente contaminado con un fármaco. Bien, resultados. Nosotros logramos sintetizar exitosamente este material poroso, y en estas imágenes yo les quiero mostrar ese material. Aquí puede verse que el material efectivamente tiene una gran cantidad de poros, y esto nos lleva a que tenga una gran área superficial, y dentro de esos poros, como pueden ver aquí, unos pequeños como cómulos, como algo diferente a la base del material, y estos puntitos corresponden a las nanopartículas de hierro. Entonces, al tener una gran área superficial y tener suficientes nanopartículas de hierro, podemos mejorar la eficiencia de la reacción tipo Fenton para generar los OHs. Que me pasó mencionarles que el material base de esto es quitosano, siendo el quitosano un polímero natural biodegradable, 100% biodegradable. Bien, entonces, bueno, logramos sintetizar con éxito nuestro material y probamos ahora sí el material en este sistema para degradar la ciprofloxacina. Y lo que les quiero mostrar es el resultado de su degradación. En esta grafiquita quiero nada más mostrar la eficiencia para la generación de peróxido.
Aquí podemos ver cómo se incrementa la concentración de peróxido en función del tiempo a diferentes aplicaciones de corriente eléctrica. El peróxido se genera por medio de la aplicación de una corriente eléctrica. Nosotros podríamos pensar que entre más corriente apliquemos, se genera más cantidad de peróxido, pero no siempre es así. Además de que incrementar demasiado la corriente significa un costo energético más alto, ¿no? Entonces, encontramos que la mejor corriente es a 70 miliamperes por cada centímetro cuadrado de un electrodo, que es la superficie donde se genera dicho peróxido, ¿no? Entonces, una vez que encontramos esta corriente, mantuvimos ya fija la corriente para la generación del peróxido, y este peróxido generado in situ es alimentado a la columna que contiene al material poroso para degradar la solución de ciprofloxacina. Entonces, aquí en esta otra gráfica, quiero mostrarles cómo, bueno, para monitorear cómo se degrada la cipro, nosotros lo que hicimos fue medir carbono orgánico total. Entonces, en esta gráfica les muestro cómo se comporta el carbono orgánico total en función del tiempo al llevar a cabo la degradación de la cipro sin utilizar el material. Primero, sin utilizar el material poroso. Esto es solamente por la oxidación o la degradación del contaminante por efecto del peróxido y por un efecto que se conoce como una simple oxidación electroquímica, ¿no? Entonces, como pueden ver, de tener un carbono orgánico total casi en 35 miligramos por litro, se logró reducir hasta aproximadamente 12 o 17 a los 5 minutos de reacción, y alcanzando aproximadamente niveles de COT entre el 10 y el 12 a los 20 minutos de reacción. Entonces, sin utilizar nuestro material, logramos degradar la cipro aproximadamente en 20 minutos, pero como pueden ver aquí el porcentaje de reducción, bueno, de tener aproximadamente 35 a 15, bueno, el porcentaje no es tan bueno como quisiéramos, ¿no? Pero en esta otra gráfica, donde les muestro cómo se reduce el COT en función del tiempo, y donde vamos ahora sí, además del comportamiento del carbono orgánico total por la oxidación del peróxido, ahora les muestro, que es aquí la curva negra, el efecto que se tiene en la degradación del contaminante por efecto del material poroso, es decir, la reacción o la catálisis heterogénea. Como pueden ver, ahora aproximadamente al minuto de reacción hemos alcanzado casi una reducción hasta el 0%. Mientras que sin utilizar el material teníamos reducciones en el orden aproximadamente del 50%. Entonces, con esto nosotros podemos concluir que nuestro material funciona de una manera bastante eficiente y que podría ser ampliamente recomendado para la degradación de fármacos en soluciones, en medios acuosos, como lo sería un río Santiago, ¿no? En el río Santiago, pues, obviamente tenemos una gran cantidad de contaminantes, tenemos de todo. Afortunadamente, los OHs, como ya lo dije, son de los que tienen el potencial de oxidación más fuerte, y estos son capaces de degradar prácticamente cualquier contaminante. Bien, pues de mi parte eso sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la podemos ver. Muchas gracias al doctor David. Muy interesante su plática. Y claro, ya como lo mencionaban el lunes, creo, en la mesa de tecnología, habría que ver qué tipo de descargas se están realizando en
en el Río Santiago, específicamente cada una de las empresas, y para poder aplicar este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a la doctora Lourdes Sofía Mendoza Bonet, quien es profesora investigadora titular C de tipo completo, adscrita y jefa del Departamento de Estudios Sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUCH de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional Nivel 1, con doctorado en Historia por la Universidad de Bielefeld, en Alemania, perfil PRODEP desde el 2003, miembro del Cuerpo Académico en Consolidación, Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, miembro del Grupo de Investigación de Historia Medioambiental del Center for Advanced Latin American Study, CALAS, Alemania, con sede en México, miembro de la Red de Investigación Sociales del Agua, REDISA, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AMER, miembro del SOCLA, ha presentado trabajos de investigación en diversos congresos locales, nacionales e internacionales. Ha impartido diversos seminarios y cursos en historia, en la ciencia, historia de la ciencia, historia medioambiental, cultura urbana, sociología urbana. Y bueno, voy a cortar aquí su CV por el tiempo. Mejor que sea ella quien nos platique de sus trabajos de investigación. Así que le cedo la palabra a la doctora Lourdes. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Agradezco la iniciativa del foro, muy pertinente en estos tiempos, sobre todo con el río Santiago, que es nuestra vena de vida, ¿no? Y por la invitación. Bueno, pues para no ahondar mucho, la crisis ambiental es una historia de transgresiones a nuestro espacio vital a lo largo de varios siglos. Para explicar los tiempos modernos, tenemos que explicar y explorar un poco desde la historia. Quiero iniciar con una pequeña crónica sobre los tiempos actuales que vivimos en contingencia. Un jueves 13 de marzo del 2020 nos avisaron que ya cerraba la universidad, que debía guardar distancia, que debía protegerme y esperar. Nunca imaginé que mi mundo ya no sería igual y no sé hasta cuándo vuelva a ser como yo lo concebí. La noción de espacio, la noción de ver y leer a la gente, la noción del medio ambiente cambió para mí. Se tornó peligroso por algo que no puedo ver, ni puedo leer, ni reconocer. Solo es parte de mi imaginario construido a través de la peligrosidad de lo que me acecha y que puede entrar a mi cuerpo y destruirlo, y a mi familia, y a mis conocidos, y a mis vecinos, y a los que viven en mi calle, en mi colonia y más allá. Dicen que el peligro vino de lejos, de un lugar al que nunca he ido. Sin embargo, ¿qué significa que haya una crisis civilizatoria medioambiental? Una crisis significa un rompimiento entre el equilibrio de las formas de vida y de las sociedades y su relación con su espacio social, ambiental y simbólico. La naturaleza ya no es natural y las civilizaciones ya no son civilizadas. La crisis ambiental, que tiene una relación sociedad-naturaleza, ha cambiado. El siglo XX floreció en una concepción desarrollista que conlleva la pérdida del conocimiento de nuestro territorio y que reduce la naturaleza a la categoría de mercancía de bien o consumo. En este sentido, empecé hablando con lo del COVID porque me hace tener y nos hace tener un rompimiento con nuestro medio ambiente y con nuestra realidad espacial y social. Pero también el río Santiago era un mundo conocido. Era en el imaginario de los tapatíos y de los jaliscienses, era el lugar donde se permitió el asentamiento y la fundación de la ciudad de Guadalajara en la Nueva Galicia. Los viajeros ya hablaban de él como algo hermoso, prístino, lleno de vida, un lugar de paseo y disfrute, un lecho de aguas que permitían construir el mundo como lo conocían durante varios siglos. En las crónicas de diferentes siglos, en las cartas y en los documentos de los viajeros y de los visitantes, muchos comerciantes, ya se hablaba de las características del río Santiago y de Guadalajara con el río Santiago, aunque estaba a varios kilómetros de la ciudad.
El río Santiago siempre fue una frontera natural también para aquellos indígenas rebeldes que no quisieron unirse a la nueva civilización que estaba aquí formándose. Alrededor del río Santiago se sembraron hortalizas, granos, comieron, bebieron, se fundaron haciendas, ranchos, pueblos, villas. En su lecho nacieron regiones de gente trabajadora viviendo del agua de sus ramales. De ahí surgió la modernización de Guadalajara como capital industrial. La electricidad se produjo por primera vez en sus aguas, acá en la región occidente, claro. La CIA hidroeléctrica de Chapala surtió primero a las fábricas de la ribera y luego a la ciudad. ¿De dónde vino la luz de las bombillas de la ciudad? Del Santiago. ¿De dónde venía la fuerza motriz de las fábricas, de las hiladoras, de los tranvías eléctricos que le dieron velocidad a la ciudad? Del Santiago. ¿De dónde venían los quesos de Ocotlán, los cereales de Atotonilco, las hortalizas de Zapotlanejo, los peces del Sula, los paseos a las cascadas? Del Santiago. En el imaginario social, el río Santiago ha sido el procreador de la vida de la región y el mundo como se conocía, surtidor de progreso del siglo XIX y XX, cuando se soltaron las concesiones de Porfirio Díaz sobre las aguas nacionales en 1898. Cientos de peticiones para que les concesionaran el agua del río Santiago y todos sus ramales, desde rancheros locales hasta industriales de la ciudad, los López, los Martínez Negrete, los Corcuera, los Galindo, los Sánchez, los de aquí, los de allá. El río Santiago se convirtió en retazos para todos. El río, como todo el medio ambiente, se convirtió en un recurso de progreso, de camino al desarrollo y a la modernización para recibir al nuevo siglo XX con las tecnologías traídas de Europa, de Estados Unidos y de aquí de México. La ciudad mejoró la sanidad y plasmó la nueva ideología higienista decretando las concesiones de agua entubada a las casas en 1905 y al mismo tiempo abriendo la tierra de las calles para instalar drenajes que ayudarían a los tapatíos a limpiar de inmundicias y excretas sus casas y sus calles. Los rastros y curtidurías tendrían un mejor medio y ambiente en sus barrios. El río San Juan de Dios se tapó, se cubrió su enfermedad. Su función de ser cloaca se institucionalizó. Hacía mucho tiempo había dejado de ser un río surtidor de agua para la vida y la fundación. Ya tenía mucho tiempo siendo el referente de las pestes y las plagas de la ciudad, que en el siglo XVIII, a mediados de 1700 y a mediados de 1800, el cólera y la peste bubónica hizo estragos en la sociedad. Quitar la inmundicia y sacarla de mi casa, de mi ciudad y de mis ríos urbanos fue la solución. Tapar el río San Juan de Dios fue el inicio de una separación, un divorcio entre nosotros los ciudadanos y nuestro medio ambiente. Nos alejamos del río San Juan, nos alejamos también del río Santiago, de sus aguas, y nos refugiamos en los manantiales aledaños. Nuestro referente de paseo a la naturaleza fueron la barranca de Huentitán, las algodoneras de la Villaseñor, los huertos de Salatitán, los Colomitos, los Colomos, el Parque Agua Azul, la barranca de Mezquitán, la barranca del Río Verde, las cañadas de San Isidro, San Sebastianito, San Esteban, el Coli, el Río Caliente de la Primavera, el Bosque de la Primavera, Toluquilla y Chapala. La migración del siglo XX, haciendo crecer la ciudad, haciendo ampliar las necesidades, fue reduciendo nuestros espacios verdes y quedaron solo parques y jardines locales en algunas colonias, hasta que ya ni parques se construían en las nuevas zonas habitacionales. Nuestra visión y contacto sobre el río Santiago se había perdido en nuestra cotidianidad. La revolución verde, en los 70 trajo consigo una mezcla de progreso y destrucción, una relación depredadora con el río Santiago, ya que la tecnología agrícola, las nuevas y maravillosas semillas necesitadas de fertilizantes químicos para crecer en grandes cantidades y alimentar a la sociedad creciente, fue lo que trajo un modelo de desarrollo depredador urbano que toma lo de su región, pero ya no tiene contacto con él. Pareciera que la comida que consumimos viene de lejos, de un lugar que no conocemos,
pero que los desechos, excretas e insumos industriales, consumos industriales, medicinas, el champú, los químicos, los aceites, lo que no sirve, se va a un no lugar donde existe nuestra responsabilidad, porque el río Santiago ya no es parte de nuestro medio ambiente, porque no lo vemos, no lo olemos, no lo sentimos y ya no lo visitamos. Es un no lugar. ¿En qué momento el río Santiago volvió a ser parte de nuestro ambiente? En el momento en que nos dimos cuenta de que algo no estaba haciéndose bien, que nuestro abandono y negligencia desfiguró el lugar prístino y dador de vida, en el momento que se tomó literal la vida de un niño llamado Miguel Ángel que hacía su vida junto al río porque ahí vivía. Hasta ese momento se retomó la figura del río Santiago como parte de nuestra responsabilidad, como parte de nuestra historia y de nuestro ambiente. Según datos del Banco Mundial sobre el cambio climático, la población urbana en 1960 representó el 33.5%, o sea, 104 millones de habitantes, mientras que en 2017 ha llegado al 54.7, o sea, 4.108 millones de habitantes. Ello implica una sobrecarga sobre los sistemas de la naturaleza y la población, que apenas ocupa el 3% de la superficie del planeta, consume el 80% de la energía global, incluida, por supuesto, y principalmente el agua. Así entonces, el río Santiago se convirtió en el virus que no conocemos y que no asumimos como nuestro, pero que sin embargo es producto nuestro. Lo que contiene y mata vino de nosotros, de nuestro mundo como lo concebimos, de los pesticidas que se utilizan para producir lo que compramos en el mercado, de los químicos para producir los celulares que usamos, de los petroquímicos que emiten los autos que usamos, de las excretas, de las medicinas, proteínas, leucocitos, bacterias, virus, mercurios, plomos, cadmio, cromo y un largo etcétera que ya el doctor David explicó también hace rato, y que esto no sabemos de dónde viene, pero que el agua que tomamos de la llave no sabemos a dónde va una vez que las desechamos. El río Santiago es una crisis, una historia de la crisis medioambiental que se ha ido tejiendo poco a poco en nuestra modernidad o nuestra idea de modernidad y desprecio hacia nuestros recursos. El río Santiago es resultado de una negligencia institucional que se ha ido formando desde el desprecio, desde la ignorancia institucionalizada, desde el desvalor, de la corrupción, desde la cultura del desperdicio, desde la cultura depredadora. El agua no es infinita, se acaba si no se recicla. Así, el río Santiago actualmente es el lecho más contaminado de América, ya que no es parte de nuestra naturaleza, sino resultado de nuestra construcción de un medio ambiente. Una destrucción sin dueño de un río que no se recuperará solo porque seguimos metiendo nuestras manos y nuestros desechos. Una negligencia institucionalizada en la que sin nuestra intervención de reconstrucción no se podrá recuperar. No se requiere de un COVID para desaparecer en una cama con un virus ajeno. Basta y sobra con la autodestrucción que ejercemos sobre nosotros mismos, con los aires contaminados desde el río, con el genocidio de nuestros conciudadanos que viven cerca y en sus orillas, con la muerte de nuestras familias por problemas del riñón, de asma, de enfermedades congénitas, mentales, físicas, crónicas que vivimos y adquirimos por la contaminación de nuestro ambiente y nuestras aguas. Pues para concluir, la crisis ambiental es la oportunidad de hacer un cambio, una nueva forma de relacionarnos e incorporar en nuestra conciencia y espacios territoriales, políticos, sociales y simbólicos la importancia de rescatar el Santiago para rescatar nuestra vida mejor que como la conocemos. Y pues es lo que les comparto, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sofía. Muy interesante, la verdad. En un momento más les volverá a ceder la palabra para concluir con el foro, pero antes quiero la parte que participe la doctora Aida Alejandra Guerrero de León, quien es profesora investigadora titulara perfil PRODEP, adscrita al Departamento de Estudios del Agua y de la Energía del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Pertenece al cuerpo académico Salud Ambiental. Sus líneas de investigación son toxicología, agua y sustentabilidad,
Es responsable del Laboratorio de Monitoreo Ambiental en el Instituto de Energías Renovables del Cutonalá. Actualmente pertenece al grupo de investigadores del Programa Estratégico de Recuperación del Río Santiago, realizado por el Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Universidad de Guadalajara. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Aida. Muchas gracias, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir esta presentación para poder guiarnos un poco y también pues cerrar con todo este tema que la verdad ha sido muy interesante. Vamos a hablar un poco sobre la identificación de la zona de riesgo ambiental por la calidad del agua. Y hay una propuesta que estamos dando, es a través de la subcuenca de Río Corona, Río Verde. Les explico un poco el grupo de trabajo que se está haciendo a partir de la propuesta de la CEMADE del Gobierno del Estado, la Comisión Estatal del Agua y la Universidad de Guadalajara, que se acaba de realizar en este año, establece, bueno, en principio, generar indicadores de calidad del agua con zonas de monitoreo en más puntos específicos dentro de la cuenca. Si se fijan, esta es la cuenca Río Corona, perdón, la cuenca Río Santiago Guadalajara, pues que involucra cerca de 38 municipios que están en toda esta cuenca, donde ha sido bastante estudiada sobre los impactos y todos los riesgos derivados de la calidad del agua que se tienen en la región. Si se fijan, la parte central, es decir, donde está la zona metropolitana de Guadalajara, es donde se establece un nivel crítico de atención derivado específicamente de todos los riesgos ambientales y daños a la salud que se están presentando dentro de la cuenca. Entonces, en principio es lo que nos presenta el gobierno del estado como un trabajo global dentro de toda la cuenca. También, entonces nosotros, a partir de todo el proyecto de investigación, más bien de lo que se ha trabajado, pues establecemos hacer una delimitación más puntual. Toda la normatividad nos habla de que todos los trabajos que se hagan en cuencas, porque es el modelo que nosotros podemos trabajar el río, el agua se puede estudiar solamente en cuencas. Todas las multidisciplinas que podamos estar integradas la tenemos que hacer a través de la delimitación de una cuenca más específica. Entonces, yo hago esta propuesta que ya está establecida en la Comisión Estatal del Agua como subcuenca Río Corona, Río Verde, donde solamente se determinan, se delimitan 11 municipios. Es decir, a partir de esta delimitación, donde también hay otra microcuenca, que ya muchos ya la conocen, que es la microcuenca del Ahogado, y ya se ha estudiado bastante sobre los temas de calidad del agua y todos los escurrimientos. Sin embargo, el problema de esta microcuenca es que deja fuera la comunidad del Salto y Juanacatlán. Entonces, nuestra propuesta es que quedara un estudio más localizado donde están los problemas más severos, donde está el Salto y Juanacatlán, que queden integrados dentro de la región. Si hacemos un diagnóstico a partir de una metodología de presión estado-respuesta, un diagnóstico ambiental, podemos identificar que exactamente la zona con mayor problemática en cuanto a calidad del agua, principalmente por DBO, son estas descargas en estos puntos de muestreo, donde por año hemos estado identificando a la Comisión Estatal del Agua, los muestreos que se ha hecho por toda la red de laboratorios de la Universidad de Guadalajara, que son zonas fuertemente contaminadas. ¿Cuál es la presión? Las fuentes de contaminantes, la industria, las descargas humanas, que ya hay un registro puntual de cada uno de ellos. También está el río Santiago, que es el estado de conservación que tiene actualmente, que hay una degradación de todo el ecosistema que se encuentra a su alrededor, específicamente en esta zona, aunque si bien hay una presencia de animales y vegetales ahí que son resistentes posiblemente a todos los contaminantes, no tenemos un sitio de calidad ambiental. Entonces, sería también dentro del grupo de investigadores, ya se está integrando expertos en restauración de ecosistemas ribereños para poder identificar y hacer acciones estratégicas ahí. El primer paso, como les decía, es volver a monitorear todas las zonas críticas de contaminantes dentro de la cuenca. Y pues la respuesta ante todo procesos de contaminación, pues específicamente han sido los riesgos a la salud y la pérdida de biodiversidad que se ha tenido dentro de la cuenca.
si nosotros priorizáramos los problemas dentro de como riesgos principales, tenemos la exposición a la contaminación del río Santiago, porque ya es un tema que se ha agotado en todos los foros y desde hace varios años, o sea, ya es una realidad. Entonces, ¿dónde está concentrada la problemática? En municipios como El Salto y Jonacatlán y Puente Grande. Desde hace varios años, como parte de los estudios de doctorado y maestría que he hecho, he dado seguimiento, bueno, a estas poblaciones y he evidenciado que esta cuenca o esta subcuenca de Río Corona, Río Verde, específicamente en los municipios del Salto y Jonacatlán, pues sí han tenido el involucramiento de distintas instituciones, tanto actores sociales, políticos, que han dado seguimiento a esta problemática y aún no tenemos resuelto el problema. Entonces, tan como lo decía la doctora Sofía, son problemas graves, no, ella lo dijo de una manera muy, muy poética, muy bonita como lo explica, pero es el resultado de toda la transgresión que hemos tenido a este río, a esta fuente de vida, que ahora es fuente de muerte según los estudios que hace la Comisión Estatal del Agua y la doctora Gabriela Domínguez de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, y nos establece los niveles de prevalencia de arsénico que están presentes en esa comunidad, y pues es alarmante cómo el plomo se presenta en un 93.8%, o sea que es la población que tendríamos que tener identificada para poder analizar más problemas. Y el ácido mucónico, que es un derivado de los bencenos, es un compuesto orgánico, es también otro problema que podríamos empezar a indagar de dónde vienen todas sus fuentes o identificar dónde se están dando todos estos contaminantes. La cofradía tiene arsénico y El Salto tiene cadmio, así como otros compuestos orgánicos. Entonces, en Puente Grande evidenciamos mercurio, y en Jalisco, que estos fueron, bueno, en Tonalá, que es Puente Grande y Tonalá, tenemos el flúor también. En Guadalajara, bueno, no se identificaron la prevalencia de estos contaminantes y lo tomamos como un caso control. Y estamos viendo, por ejemplo, en este mismo estudio se hace una metodología muy interesante que a lo mejor se puede usar para determinar la vulnerabilidad, y que a mí me parece que es una de las mejores metodologías, donde establecen que la cofradía El Salto, y Jardines de la Barranca tienen una vulnerabilidad alta de acuerdo a una identificación multifactorial que ellos analizan, un análisis multivariado donde entregan 3 dimensiones: la dimensión social, donde están todos los factores de almacenamiento de agua, pavimentación, salud; la dimensión ambiental, que establece la quema de basura, la escasez de agua, el polvo, el almacenamiento del agua; y la dimensión de salud, donde está la morbilidad, y está por otra parte todos los factores biológicos. Y si se fijan, en toda la dimensión de salud, estamos hablando de que tienen un 45% de referencia todos los de origen biológico, así como todos los contaminantes, y la dimensión ambiental son como los que más inciden en el daño a la salud de las poblaciones. Por lo tanto, en nuestro trabajo, que nosotros integramos por un grupo de investigadores como parte del Centro Universitario de Tonalá, estamos enfocando nuestra investigación, a lo mejor en un primer momento, solamente a una localidad, que es El Salto. Empezamos con unos modelos de genotoxicidad, pero en modelos murinos, en ratones, para empezar a determinar una prueba que se llama micronúcleos, y que son pruebas de toxicidad que nos pueden identificar qué tantos daños mutagénicos o daños genéticos pueden sufrir el cuerpo a partir de la exposición a estos contaminantes. Entonces, ya tenemos algunas evidencias muy interesantes del daño que, al exponer a estos modelos, generan daños genéticos, pero ahora lo estamos traspolando a una comunidad muy cercana al río, una población de 100 participantes, donde estamos haciéndoles esta evaluación genética
a partir de un estudio, una historia clínica, un seguimiento. Nosotros lo conocemos con investigación acción participativa, donde vamos a evaluar la calidad del agua, es decir, el agua a la que tienen acceso por vía directa y gestión, ya sea de glifo, de pozo o toda la que tengan acceso, como el propio río. Y a partir de esa evaluación de la calidad del agua, lo haríamos en coordinación con la red de laboratorios que tenemos en la Universidad de Guadalajara, y los pobladores que se involucren en el protocolo estaríamos vinculándonos con la Asociación Civil Un Salto de Vida, que han sido altamente poblaciones que siempre han estado demandando que se les vigile pues su salud en esta región. El Cuerpo Académico de Biomedicina y Salud Ambiental, que por ahí ya nos están escuchando, Azucena, también está Alberto y todos los estudiantes que ahorita están en el laboratorio, y bueno, todo esto es solamente un punto, digamos, buscar un punto de muestreo para después llevarlo a toda la cuenca del río Corona y Río Verde y establecer estos patrones de salud, agua y salud. Entonces, bueno, desde mi presentación es algo muy breve, muy rápido, porque quisiera dejar un poquito de espacio para poder discutir tanto con el doctor David, que también es parte de ahí del Instituto de Energías Renovables, y con la doctora Bon, bueno, que ya sabemos que ella tiene años trabajando en estos temas. Y pues usted, doctor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aida. Bueno, el doctor David tuvo que retirar, tenía otro compromiso, así que tuvo que salir del foro. Bueno, antes de cederle la palabra nuevamente, ya para concluir con el foro, quiero agradecer antes a todos los investigadores, tanto ponentes como coordinadores de mesa, por tomarse un poco de su tiempo y hablar en este foro de esta problemática, de este problema súper importante, ¿no? También agradecer al área del CTA, del CUTONOLAB, por el soporte que nos ha dado para las videoconferencias. Y bueno, a todos los que nos han seguido en el Facebook Live desde el lunes, donde se han tocado temas muy interesantes. Ya mencionaban el día de ayer los derechos que tienen los habitantes que viven cerca de las comunidades cerca del río, los derechos de una vida digna. También lo que corresponde al gobierno, ¿no? Para actualizar estas normas que ya son obsoletas, castigar al quien contamina, o sea, tipos de contaminantes para la técnica de contaminación, ¿no? Y lo mencionaba también la doctora Lourdes, también sería bueno hacer un análisis personal, qué es lo que está haciendo cada uno de nosotros también para favorecer o para impedir la contaminación del río, ¿no? Ya que vivimos pues en una sociedad de consumismo, consumir por consumir, y como decía la doctora Lourdes, hoy la vida nos da una pauta para pensar y ver qué es lo que estamos haciendo mal, porque nos estamos agotando los recursos naturales. Doctora Lourdes, ¿con qué podemos concluir? Bueno, yo creo que lo que expuse tiene la intención como hacer una introspección, o sea, llevar a la gente no solamente a pensar en los resultados, en los costos ambientales que estamos viviendo y estamos sufriendo, sino asumirlos, ¿no? Asumirlos como parte del modelo de desarrollo economicista que hemos tenido durante el siglo XX, pero principalmente en las últimas 2 décadas, que se ha exacerbado esta separación, esta noción conceptual de lo que es la naturaleza en sí, y que la naturaleza ha estado al servicio de nuestro modelo de progreso y desarrollo, pero sin embargo ya nos está tomando el costo ambiental desde nuestro propio monedero vital, es decir, desde nuestra capacidad nosotros de enfrentar lo que nos regresa la degradación de la naturaleza, ¿no? Que es todas estas enfermedades, todos estos contaminantes, toda esta incapacidad de volver a utilizar al río o de volver a vivir del río de una manera más sana en el sentido de la salud, ¿no? Ya la doctora Aida lo comentó, todos los tipos, a mí me encantó pues los tipos de todas las categorías que expuso,
para definir las problemáticas desde diferentes dimensiones que existen, sobre todo en las zonas más cercanas, ¿no? Que son las que ella está manejando ahorita. Pero sin embargo es un modelo que si no detenemos ahorita con lo del río Santiago, pues igual se está siguiendo a otras áreas, pues, de nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que expuse es una invitación a reflexionar y a ponerle el nombre y apellido a las cosas como las estamos haciendo. O sea, y hablar en primera persona, porque si no, no nos acercamos a la problemática y también a la solución, ¿no? O sea, no es que el gobierno sea negligente, somos negligentes. No es que fulanito tire los químicos de la pintura de su casa y los echó al drenaje. No, todos echamos cosas al drenaje. O sea, el río es de todos, ¿no? Entonces, esa es la idea que quiero compartir, pues, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, ya para finalizar, doctora Aida, ¿con qué podemos concluir? Bueno, la verdad ha sido un trabajo muy bueno desde el lunes que empezamos con este webinario del Río Santiago. Creo que es una reflexión a los problemas ambientales que tenemos muy cercanos dentro de la cuenca. Yo creo que la Universidad de Guadalajara, con toda la capacidad técnica de investigadores que estudian desde su trinchera temas muy específicos, se pueden sumar y resolver el problema. Ya tenemos ejemplos de que si nos juntamos y realmente nos enfocamos a un tema, podríamos resolverlo. Entonces yo creo que la capacidad técnica de laboratorios, el mismo Cutonalá por su ubicación dentro de la misma cuenca, tenemos una oportunidad de investigar no solo la parte ambiental, sino tecnología, la parte de salud, la parte de la cuestión económica, social, es tan multivariable. Entonces creo yo que sí tendremos que transitar a estos estudios multidisciplinarios, a estudios que no solamente se vean desde una trinchera como lo han estado haciendo gobiernos y gobiernos, solamente hablar de plantas de tratamiento, solamente hablar de tecnología, sino hay que enfocar todos los esfuerzos desde una multidisciplinaridad. Y los tenemos, creo que la Universidad de Guadalajara tenemos ese capital y no es de ayer, tenemos años, la doctora Bon sabe los años que se han trabajado sobre la problemática, entonces yo lo dejo ahí, creo que es un tema que se puede dar para dar propuestas y que la población que tanto demanda acciones, también la universidad sea parte de esa cercanía con ellos. Yo insisto mucho en esta participación-acción, esta investigación de participación-acción, no solamente publicar por publicar, sino tener esa cercanía con las poblaciones y darles a ellos información que a veces no la tienen. Y creo yo que ese es el punto, unirnos como universidad y plantear todas las investigaciones y lo que tenemos para solucionar este problema. Aquí dejo ya la intervención y pues gracias y felicidades a todos los organizadores. Ok, muchas gracias, doctora Aida. Y bueno, muchas gracias, doctora Sofía. Con esto terminamos la mesa ambiental y terminamos el foro de multidisciplinar para entender la problemática del río Santiago. Muchas gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias, hasta luego.